Voy a empezar a grabar. Ahí está. Y vamos a comenzar el auxiliar. ¿Ya? La primera parte del auxiliar va a ser encontrar máximo como de manera gráfica, eh, como de manera gráfica, como lo hacíamos en el colegio, que era como intersectar las rectas, ver si se consideraba arriba o abajo, y ahí vamos a encontrar como la zona factible, ver cuáles son las intersecciones, los vértices y todo eso. ¿Ya? Entonces comencé. Encontrar el máximo de manera gráfica de el máximo de menos 3x1 más 2x2 con esas restricciones. Se ve bien, ¿cierto? El fondo, ¿cierto? Sí, Ya, gracias. Entonces, lo primero que hay que hacer es definirnos cuáles van a ser nuestros ejes, ¿ya? Porque nosotros graficamos en el vertical el Y y en el horizontal el X, ¿cierto? Porque aquí no tenemos ni X ni Y, pero vamos a definirlo, ¿ya? Entonces, el primer paso va a ser definir los ejes. Entonces, el vertical va a ser x2 y el horizontal va a ser x1. ¿Ya? Luego, ahora nuestras restricciones, que son esa y esa, hay que verlas como rectas, ¿ya? Para poder graficarlas. Una limitante como de esta manera es que graficar algo de 2 grados, o sea, funciones que no sean en 2D, ya es complicado, ¿cachai? Como tirar recta en 3D ya se nos complica. Entonces, esto se limita a algo en el plano cartesiano, ¿ya? Luego, nuestro segundo paso va a ser, como les dije, transformar nuestras ecuaciones, nuestras restricciones en rectas, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es escribirla sin la desigualdad, ¿ya? Entonces, igual a 2, ¿sí? Y luego, sumando y restando, yo aquí tengo los cálculos hechos, nos va a quedar, dejando el eje vertical solo, para poder graficarlo, nos va a quedar x2 es igual a 2x1 más 1, ¿ya? Y otra cosa que también es importante es como poner dos puntos para poder tirar la recta, ¿ya? Entonces, hacemos la tablita, x1, x2, y vemos cuáles son como los puntos clave. Cuando x1 es 0, x2 va a ser 1, y cuando cuando x2 es 0, x1 va a ser menos un medio, ¿ya? Esto lo calculé antes, ¿ya? Ahora también para nuestra segunda ecuación, que sería x1 menos 2x2 igual a menos 4, ¿ya? Haciendo lo mismo, nos va a quedar que x2 va a ser igual a un medio x1 más 2, ¿ya? Y pasándolo, se ve el verde, ¿cierto? Creo que sí. sí, sí, sí. Ya vale. Ya, entonces, cuando x2 es 0, este va a ser menos 4, y cuando x1 es 0, este va a ser 2, ¿ya? Entonces, nuestro tercer paso sería graficar esta recta, ¿ya? Las voy a hacer así como al ojo, y en la pauta van a estar ya como en escala real y todo. Ya, entonces, ahora graficamos nuestra recta. Déjenme poner aquí un color para que se vayan distinguiendo. Ya, esta recta va a ser verde y esta recta va a ser roja, ¿ya? Entonces, la recta roja pasaba por el 1 y el 1 medio, ¿cierto? Y la verde pasa por el menos 4 y el 2, ¿ya? Entonces tiramos otra recta y nuestra otra recta. Ya, va a quedar algo así, ¿cierto? Y ahora hay que considerar nuestras otras restricciones, estas de acá, ¿ya? Que dice que x1 y x2, nuestros ejes, tienen que considerarse solo la parte positiva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Espérame, no le grafique los ejes. Esto es x2 y esto es x1, ¿sí?
Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos dicen que x2 tiene que ser positivo, entonces se va a considerar de aquí hacia arriba, ¿cierto? Y nos dicen que x1 tiene que ser positivo, entonces se va a considerar de aquí hacia allá, ¿ya? Entonces toda nuestra zona que nos sirve para trabajar y encontrar nuestra solución va a ser el primer cuadrante, ¿ya? Ese de ahí. Luego, otra hoja, déjenme agregar otra hoja. Ya. Luego, nuestro cuarto paso, o sea, es como lo hago yo en realidad, no tiene que ser tan estructurado, pero es importante que tengan cada una de estas partes, ¿ya? Nuestro cuarto paso es encontrar como los puntos clave, ¿ya? Entonces, por ejemplo, encontrar todos los vértices, la intersección y todo eso, ¿ya? Entonces, vamos viendo según el gráfico pasado, ¿ya? Tenemos este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y nuestra intersección, ¿ya? Entonces, los voy a ir escribiendo acá por mientras, que sería el 0,2, el 0,1, el menos un medio coma cero. Disculpa, Dime. una pregunta. Ahí, cuando estáis diciendo, Pipe, que estáis buscando el punto de interés, ¿por qué por qué anotáis los que ya tenéis y no buscáis solo en la intersección? Ah, ya, mira. No sé si lo mencionó el profe, pero nuestras soluciones en un problema siempre van a ser los vértices, ¿ya? Siempre van a ser los vértices del poliedro, ¿ya? Pero aquí no sabemos a priori cuál es nuestro poliedro. Puede ser este, no sé, puede ser esto, ay, o sea, puede ser eso, puede ser esto. Entonces, por eso es importante ir encontrando cuáles son nuestras intersecciones, por decirlo así, del vértice, ¿cachai? Ya te cacho. Pero cuando dijiste las restricciones de que X1 era mayor que cero y X2 mayor que cero, ¿no se queda como ese triángulo pequeño de ahí, de adentro? Ah, sí, pues, ahora delimitamos qué era esto, ¿cachai? Pero, mira, podemos formar varios poliedros. Puede ser este chiquitito, puede ser esto, puede ser esto, Ya, ya, ¿cachai? perfecto, perfecto. Entonces, a priori Vale. aún no sabemos cuáles son nuestras intersecciones, ¿ya? Entonces seguimos notando, ¿ya? Oye, Dime. y con eso mismo, tenés que considerarlo, por ejemplo, al menos un medio coma cero, si es que tu X1 tiene que ser mayor o igual a cero. Sí, porque después más adelante les voy a decir qué tipo de solución sería, ¿ya? Porque Ah, están las soluciones básicas factibles, las básicas. No sé si escucharon eso alguna vez en clase, ¿ya? Pero es importante anotar todo eso porque a veces en los controles piden ya anote todos los puntos interesantes o cosas así, ¿ya? Eh, sigamos. Está el menos 4,0 y luego la intersección que ya la calculé es 2 tercios, 7 tercios, ¿ya? ¿Todo bien hasta acá o no? Ya, creo que sí. Sí, sí. Ya. Ahora lo que vamos a hacer va a ser encontrar cuál es el poliedro que nos sirve, ¿ya? ¿Esto cómo lo hacemos? Voy a pegarlo aquí para que no tengamos... Ya. Lo que yo hago es como tomar un punto que esté como dentro de los poliedros que me sirven. Por ejemplo, yo tomaría como un punto que esté por acá, un punto que esté por acá, por acá o por acá, ¿ya? Como que así al ojo, si está bien hecho el gráfico, lo podemos como tener un poco más fácil, ¿ya? Pero ahora en virtud de tiempo, para que sea un poco más fluido todo, la zona que nos sirve es esta de acá, ¿ya? Entonces voy a tomar un punto por acá, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a tomar un punto aleatorio. Yo tomé 1,4, ¿ya? Ese 1,4 sí, sí está por aquí, por decirlo así, ¿ya? Ahora para verificar que este 1,4 me sirve para esta zona, ¿ya? Tiene que cumplir estas dos restricciones de acá, que si evalúo en mi primera restricción y en la segunda restricción, se cumplen, entonces la zona que escogimos así al tanteo es la correcta, ¿ya? Esta ya la cumple, porque el 1 y el 4 ya son mayores que 0, ¿sí? Ya, entonces lo que hacemos
es tomar el 1.4 y ponerlo en nuestra restricción de la ecuación roja, ¿ya? Que sería esta. Pucha, no señalé. Sería esta. Esta es nuestra ecuación roja, por decirlo así. Y esa estaba asociada a la primera restricción, que sería menos 4 por 1, evaluando, más 2 por 4, y eso tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Se cumple? Sí, porque esto es 4, esto es 4, esto es 8, entonces esto sería 4. Entonces se cumple. Y eso nos dice que nuestra zona, uy, oh, perdón, espérame, se me conectó el lápiz. Tengo un pequeño problema técnico. A ver, voy a bloquear esto. Voy a conectarme de nuevo. No sé qué onda me pasó a la aplicación. Ya. Compartir pantalla y comenzar la transmisión. Disculpen. Está aquí, pantalla pizarra. Ya, entonces se cumple nuestra primera restricción. Entonces esto nos va a decir que, como habíamos cogido un punto por acá, nuestra recta roja se va a considerar de acá para arriba, ¿ya? Porque como ese punto cumplía la restricción, todos los puntos que estén como sobre esa recta la van a cumplir, ¿ya? Luego, para la recta verde, hacemos lo mismo, ¿ya? Entonces, evaluamos, va a ser 1 por 1, menos 2 por 4. Eso tiene que ser menor o igual que 4, ¿ya? Tenemos 1 menos 8 va a ser menos 7, entonces se cumple. ¿Ya? Entonces el punto blanco que está acá está bien. Entonces para toda nuestra recta verde se va a considerar de aquí para arriba, ¿ya? Y ahora podemos seleccionar cuál es nuestra como zona factible para trabajar. Voy a ponerlo más clarito para que se note. Entonces, tiene que ser mayor que esta línea, mayor que esta línea, mayor que esta línea y mayor que esa línea, ¿ya? Entonces, reuniendo todo eso, esta va a ser nuestra zona, ¿ya? Entonces, nuestros puntos que nos van a interesar serían, bueno, no lo voy a poner con ese color, van a ser estos vértices de acá, este vértice y este vértice, ya que para arriba no hay más vértices, ¿sí? Por eso era importante como tener antes cuáles eran los vértices y no todo, ¿ya? Luego, el sexto paso es, no me alcanza esta hoja. Va a ser clasificar cuáles son nuestros puntos, ¿ya? ¿A qué corresponde cada uno? ¿Ya? Si son soluciones básicas, básicas factibles y todo eso, ¿no? Entonces, nuestro sexto paso va a ser clasificar los puntos, ¿ya? Entonces, nuestros puntos, los vértices, serían estos, ¿cierto? La intersección y el 0,2, ¿ya? Que sería este, ¿ya? Entonces, los vértices es lo mismo que solución básica factible y punto extremo, ¿ya? Pero esto es distinto de solución básica, ¿ya? A ver, solución básica va a ser en rosado porque las que no son soluciones básicas factibles son soluciones básicas si es que tienen como alguna intersección, ¿ya? Por ejemplo, el menos 4,0 cumple una restricción pero no cumple el resto, ¿cachai? Esta igual y esta igual. Entonces las rojas son puntos extremos, vértices o solución básica factible, y las rosadas son soluciones básicas, ¿ya? Y ahora lo que sigue es, como ya encontramos dos puntos
favorables, el 0,2, y el 2 tercios, 7 tercios, o sea, nada que ver con 7 tercios, 2 tercios, y sí, pues, eso, filo. Ahora hay que evaluarlo en nuestra función objetivo. ¿Y cuál era esta? El máximo del menos 3x1, si es que no me equivoco, más 2x2. ¿Ya? Entonces, ahora hay que evaluar evaluando esos dos puntos, cuál me da un mayor valor. ¿Ya? Para el 0,2, el máximo, evaluando, ustedes ponen el x1 ya, me va a dar igual a 4. ¿Sí? Y luego, la otra me va a dar, el máximo me va a dar Felipe, 8. Dime. ¿qué significa FO, dice ahí? FO máximo. No. Esto es Función objetivo. función objetivo. Función objetivo. ¿Ya? Esto es distinto, es como para que cachemos cuál hay que reemplazarla nomás. ¿Ya? Luego, evaluando el 2 tercios, 7 tercios, nos dio 8 tercios, que eso es como 8,6 aproximadamente. Entonces aquí vemos que no siempre nuestra solución óptima va a estar como en la intersección de las rectas. Que a veces suele pasar que piensa, ya la intersección es como el más bacán, como que está más arriba, puede ser el máximo. No siempre es así, ¿ya? Por eso siempre es como importante comprobar cuál de los dos, ¿ya? Entonces, como vemos que el 0,2 nos dio mayor, podemos concluir que el 0,2 es el punto óptimo, ¿ya? Y también que el máximo es igual a 4. ¿Sí? ¿Quedaron dudas con esto o no? Para poder Felipe, pasar. Dime. sí, a mí me quedó una pequeña duda de cuando escogiste como con cuál poliedro trabajar. Ya. O sea, ¿por qué Sí, escogiste ese poliedro y no, por ejemplo, el triángulo pequeño o el que está ya, entre el verde o el rojo? ya, te cacho tu pregunta. Ya, mira. Lo primero que hay que hacer, yo aquí puse un punto blanco, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver, Sí, cierto? Ya. sí, Mira, nosotros ya estamos limitados primero por los dos ejes, entonces vamos a trabajar en el primer cuadrante. ¿Sí? sí, Ya, entonces luego hay que ver si vamos a trabajar sobre las rectas o bajo las rectas, o una sobre y otra baja, ¿cachai? O una baja y la otra sobre, ¿sí? sí, Entonces primero hay que tirar puntos que cumplan como esos requisitos, ¿cachai? Pueden ser un punto que esté sobre las dos, aquí sería un punto bajo la verde, pero sobre la roja, por aquí sería un punto bajo ambas, ¿cachai? sí. Ah, Entonces ya, yo entonces dije, tendremos que ver, para evitar perder tiempo, dije ya, porque yo ya lo hice, el punto que nos sirve está sobre las dos rectas. Entonces por eso podemos señalar que la zona que nos sirve está sobre la roja y sobre la verde, que eso se comprueba evaluando el punto que escogimos en nuestras restricciones. ¿Sí? o sea, nosotros deberíamos haber probado como las Exacto, distintas así combinaciones como y por comprobar. cachativa, ¿cuál te tinca más? Ya, ¿Ya? Eso. gracias. Ya. El otro ejercicio, hacer lo mismo, pero con otra función. Esto también se puede hacer con mínimo, ya es totalmente análogo. Pero si quieren trabajar, pasar del problema de máximo a mínimo, recuerden multiplicarlo por -1. ¿Ya? Este lo vamos a dejar así, si es que no alcanza el tiempo, ya que es lo mismo, para poder pasar al siguiente, que sería el P2. ¿Ya? ¿Alguna duda de lo anterior? Sí, Dime. que, bueno, la función decía como que sea valor máximo, pero está fijando que si uno separara en x1 igual a 0, uno como que podría seguir subiendo el x2 nomás y como seguiría creciendo el valor ahí, como, ¿qué pasaba? Por ejemplo, 0,3 quedaba más alto. Exacto. Sí, eso también podría ser otra solución,
pero aquí nuestras soluciones como óptimas siempre van a estar en los vértices. Ya eso lo dice como el teorema, algún teorema de los poliedros. Y eso, quizás a ver, espérame. Por ejemplo, aquí si ponemos el 0,3, nos pongamos, si ponemos aquí no sé, el 0,4, no, sí, pues también es menor. Ya mira, primero quédate que los vértices son lo importante, lo que nos entrega la solución, ¿ya? Ya. ¿Ya? Si no te compráis eso, nos quedamos un ratito después para discutirlo. O me enviáis un correo si es que no te quedáis conforme. ¿Ya? Ok. Ya, vale. Veamos. Escribo el problema de forma estándar. ¿Ya? Esta forma es dejarlo en mínimo y sacar nuestras desigualdades. ¿Ya? ¿Y qué más? Esto es importante para poder trabajar con simples. Como yo les mencioné en el auxiliar 2, para trabajar con simplex, siempre vamos a tratar de transformarlo todo en mínimo. ¿Ya? Entonces, nuestro problema en forma estándar va a ser de la siguiente manera. Va a ser como el mínimo de ese traspuesto, que son nuestras constantes que multiplican nuestras variables, sujeto a las distintas restricciones que tienen la forma de ax igual a b, y nuestras variables, o sea, nuestra naturaleza de las variables, ¿ya? Y recuerden siempre ser como formal y tratar de poner que X pertenece a Rn, C también, porque estas son matrices, A o sea, porque son vectores y vectores, por eso pertenecen a Rn, A pertenece a R de M por N, y B también, ¿sí? Siempre es importante como definir cuáles son sus espacios donde trabajamos, ¿ya? Luego, ahora bien, ya, lo primero que vamos a hacer va a ser anotar todas nuestras restricciones, ¿ya? ¿Qué sería? La primera sería el mínimo, nada que ver. Sería x1 más 2 igual a menos 1. Luego x1 menos 2, o sea, menor igual que menos 1. Y luego x1 menos 2x2 va a ser mayor igual que menos 4. ¿Ya? Y ustedes vieron con el profe que para quitarse esas desigualdades hay que sumarle o restarle una variable de holgura, ¿cierto? Y que a veces suele confundir cuando se suma y cuando se resta, ¿ya? Yo aprendí que cuando tenemos o sea, al lado izquierdo tenemos nuestras x y al lado derecho la constante, tenemos una desigualdad de que nuestras variables son mayores o iguales que nuestras constantes, se va a restar. Y cuando es el caso contrario, se suma, ¿ya? Pero siempre sean consistentes con esto, ¿ya? No vayan a confundirse y le sumen todo, le resten todo, ¿ya? Quedan 10 minutos, así que avísenme cuando queden como 2 minutos para cortar la transmisión, porfa, ¿ya? Entonces, siguiendo con esto, anotamos nuestras variables, ¿ya? Entonces tenemos x1 más 2 menos una variable que agregamos igual a menos 1. Entonces aquí ya estamos cumpliendo nuestra primera cosa que nos pide nuestra forma estándar, que es dejar nuestras restricciones con igualdades y sacarle las Disculpa, desigualdades. Dime. ¿por qué la restaste? ¿Podrías volver a explicar eso? Ya mira, yo aprendí y me enseñaron que cuando tenemos al lado izquierdo nuestras variables, nuestros x, y al lado derecho nuestras constantes, y tenemos que nuestras variables son mayores o iguales que nuestras constantes, se les resta, ¿ya? Si nuestras variables son menores o iguales que nuestras constantes, se les suma, ¿ya? No sé, Ah, no ya, sé la entiendo. explicación matemática y el trasfondo que tenga esto, pero
así se trabaja y así va a funcionar nuestro sistema simplex. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que, ahí, con otro color, tenemos que, es al revés, entonces se le va a sumar otra variable, ¿sí? Más x4. Ven que no son las mismas variables, son otras variables distintas, ¿ya? Para que tengan cuidado con eso, ¿sí? Luego, ahora volvemos al primer caso y se le va a restar otra, x5 igual a menos 4, ¿ya? Y otra cosa importante es, como nosotros agregamos variables, nosotros tenemos que definir si son, a qué corresponden, ¿ya? Entonces, ponemos que x3, x4 y x5 son mayores o iguales que 0. Y aquí ya estamos cumpliendo esto y esto, ¿ya? Pero ustedes me están diciendo, ustedes se podrían preguntar, ¿pero qué pasa con la naturaleza de x1 y x2? Porque normalmente siempre acá abajo ponen que son mayores o menores que 0, ¿cierto? Ya, pero en este caso no están escritas, ¿ya? Entonces, en el caso de que no se definan, que, como en este caso, vamos a hacer un arreglo, ¿ya? Entonces, nosotros cuando no sale ninguna información, cuando no dice nada, asumimos que x1 y x2 pertenecen a los reales, ¿ya? O sea, pueden ser mayores o menores que 0, ¿sí? Porque no sabemos, como no hay información, no podemos asegurarnos e inclinarnos ya, ¿es mayor o es menor? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, esto se parece un poco a lo del hiperplano, pero no sé si va por ahí la explicación, pero es eso, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que x1 pertenece a los reales, y esto le vamos a hacer el arreglo que yo les mencioné. Vamos a hacer que x1 va a tener x1 más menos x1 menos, ¿ya? Siempre enfóquense que sea la suma, como el positivo, por decirlo así, y luego se le resta el negativo, ¿ya? No vayan a ponerlo al revés porque se pueden confundir y todo eso, ¿ya? Y ahora, a estas nuevas variables que introducimos, les podemos decir que estas sí sean mayores o iguales que 0, ¿sí? Y lo mismo para el caso de x2. Como no teníamos información, pertenece a Rn, definimos x2 como x2 más menos x2 menos. Y a estas sí les podemos definir, que x2 más y x2 menos sean mayores o iguales que 0. Y ahora ya tenemos esta parte, y esta parte ya la teníamos desde antes, ¿ya? Pero ahora ustedes me pueden decir, ¿ya qué hacemos con ese x1 más y ese x1 menos? ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué hacemos con eso. Espérenme, para no anotar todo de nuevo. Ya nosotros tenemos el problema del mínimo de x1 sujeto a nuestras restricciones, ¿cierto? Así, ¿ya? ¿Y qué le vamos a agregar a esto? Borramos todos nuestros x1 y nuestros x2, ¿ya? Y donde salga x1 lo vamos a reemplazar por la igualdad que encontramos antes. Entonces, donde decía x1, vamos a poner x1 más menos x1 menos, ¿sí? Esto se le sumaba, ay, me quedó muy chico, se le sumaba x2, entonces vamos a tener más x2 más menos x2 menos x3, ¿ya?
Luego teníamos x1 más, menos, x1 menos, menos x2, lo reemplazamos por todo lo que decía x2, y nos va a quedar así. Y para la tercera también teníamos x1, que es x1 más, menos x1 menos, menos 2 por x2 más, menos x2 menos. Así. Y ahora, como ya tenemos otras variables, hay que también ponerle que su naturaleza son todas mayores o iguales que 0. ¿Ya? Y ahora ya cumplimos con la primera parte de transformar nuestro problema en una desigualdad estándar. ¿Ya? Que esa era la primera parte de la pregunta. Escriba el problema aquí. Escriba el problema en forma estándar. Y ahora nos dicen, ¿es el punto asociado x1, x2 igual a 0,1? En el problema de la formulación estándar, por eso era importante sacarlo, una solución básica factible, un vértice o punto extremo. Ya, ahora, ¿cómo vemos eso? Ya, hay como un pequeño truco que me enseñó un auxiliar que tuve, que salía, si n menos m, aún no pregunten qué son, es iguales a 0. Ya. Tenemos como esta regla, por decirlo así. ¿Ya? N van a ser nuestras variables y M van a ser nuestras restricciones. ¿Ya? Si se cumple esto, quizás les salgan muchas dudas ya medio golazo y todo eso, pero ahora van a cachar con el ejemplo que les voy a explicar adelante. Si se cumple esto, va a implicar que es una solución básica factible, que es lo que nos están preguntando. ¿Ya? Voy a cortar y voy a volver a llamar, ¿ya? Para que se unan enseguida, ¿ya?